Hola a todos, mi nombre es Kevin Navarro y bienvenidos a mi querido Smart. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre los ajustes gráficos de los videojuegos. Os voy a explicar todos los ajustes gráficos posibles de algunos videojuegos que he cogido como referencia, como por ejemplo Fortnite, Warzone y GTA V, para que sepáis optimizar bien vuestros videojuegos, que sepáis qué es lo que estáis tocando y así poner los valores que vosotros creáis convenientes. Igualmente, hace un poco de tiempo traje ya un vídeo para que optimicéis vuestro panel de control de Nvidia. Desgraciadamente no puede de AMD porque no tengo una gráfica de AMD, pero en este panel no aparecen todos los ajustes posibles que pueden llegar a aparecer en un juego, o que algunos ajustes aparecen de otra forma distinta. He pensado que sería buena idea traer este vídeo para explicaros todos los ajustes gráficos posibles cogiendo algunos juegos y que así sepáis cuál es la función en el juego, qué es lo que podéis tocar para que tenga más impacto en el rendimiento y así poder jugar mucho mejor. Como siempre, en cada ordenador, pues la optimización deberá ser de una forma u otra. Si es un PC de gama muy baja, pues la optimización deberá ser más agresiva que un PC de gama media. Y además quiero también dejar claro que los ajustes que os voy a decir yo no los tengo aplicados en mis videojuegos porque yo tengo un buen PC y no tengo necesidad de bajar o llevar a cabo una optimización en los juegos. Tal cual los tengo así me van muy bien y no me hace falta tocarlo. Así que no os guiéis por la pantalla. Bien, vamos a empezar ya por Fortnite. Y como estáis viendo en esta parte de la ventana de la pantalla, aunque bueno, mi careta también os estará tapando un poco, está explicando ya en qué consiste cada ajuste y cuál es su impacto en el rendimiento y de qué forma podríamos configurarlo ya. O sea, esto ya es súper fácil. Pero bueno, yo igualmente pues os lo voy a explicar, os lo voy a aclarar, mejor dicho, ya que estoy. Y vamos a empezar por el primer ajuste, que es modo ventana. Como ya sabéis, hay varios modos de ejecutar un videojuego. Modo pantalla completa sin bordes y modo ventana. Lo mejor a la hora de ejecutar un videojuego, si no queréis perder FPS, es en pantalla completa, ya que pantalla completa sin bordes reduce un poco los FPS para facilitar la interacción entre varios monitores. Pero a la hora de jugar un videojuego, lo mejor es que os concentréis en él, os focuséis en él y no estéis al tanto de otras aplicaciones y demás. Vosotros jugad primero en pantalla completa, natural, y ya cuando hayáis acabado pues hacéis el resto de tareas que tenéis que hacer. Pero yo os recomiendo siempre poner pantalla completa. Resolución. Este es uno de los 3 ajustes que más consumen recursos de nuestro ordenador. Os recordáis que era resolución, la calidad del juego en general, tanto de las texturas como de las sombras, etc. Y por último también las sombras. La resolución, al principio dejadla nativa según el monitor, para así disfrutar de la mayor calidad posible e intentad cambiar algún que otro ajuste si podéis. Luego ya por último, si veis que se puede mejorar, que aún no va del todo bien, pues ya cambiéis la resolución. Y si por ejemplo tenéis un monitor Full HD, bajad la resolución a HD. O si es un monitor 4K, por lo que sea, pues bajadla a Full HD o incluso a HD. Vais probando ahí y lo vais testeando. Límite de frecuencia de imágenes. Esto no es una optimización como tal, sino para que funcione mejor el juego. Aquí, como siempre, os recomiendo ponerlo al límite de vuestro monitor. Si tenéis un monitor de 60 Hz, poned 60 FPS. No como el vídeo que vimos de builds, de poner un poco más de 120 o por ahí. Ponedlo en la frecuencia de vuestro monitor. 60 Hz, 60 FPS. 120 Hz, 120 FPS. Y así. Y ya si activáis la sincronización vertical, os irá súper mega hiper estable. Del apartado de gráficos tampoco voy a decir nada porque es solamente algo visual. No va a tener un impacto en el juego ni en el rendimiento de este. Calidad gráfica, venimos ya a la chicha. Y lo guay de los videojuegos, también que se me había olvidado comentar, es que contamos con un botón maravilloso, que si no está en el juego, está también en el Nvidia GeForce Experience, si tenéis gráfica Nvidia, que es ajustar automáticamente todos los ajustes gráficos a la vez, según teniendo en cuenta los recursos de vuestro ordenador. Ya os ajusta según tenga la potencia de vuestro ordenador, pues para que el juego funcione bien y que a su vez también tenga unos gráficos medianamente decentes. ¿Que no queréis dejarlo automático, que queréis cambiarlo manualmente vosotros? Pues seguimos con el vídeo. Preestablecidos de calidad. Como vemos aquí, los ajustes preestablecidos te permiten ajustar múltiples opciones de vídeo a la vez. Esto lo que hace es cambiar varios ajustes a la vez. Como veis, si lo cambio, se cambian el resto de opciones, de ajustes. Es como el ajuste automático, pero vosotros elegís manualmente qué calidad queréis tener en general en el juego. O sea, si ponemos por ejemplo un preestablecido medio, todos los ajustes estarán en medio.
cosa que con ajustar automáticamente no pasaría. Igual, pues, si ponemos esto, a lo mejor nos deja la distancia de visión en lejos y las sombras en bajo. Podría ser perfectamente. En cambio, si cambiamos esto manualmente, pues pondrá todos los ajustes al mismo nivel, digamos, por así decirlo, que pongamos esto. Seguimos con la resolución 3D. La resolución 3D es muy importante. No os aconsejo que os paséis del 50%, ponedlo entre el 20 y 40-50%. Y esto lo que afecta es la calidad de los objetos 3D. O sea, es decir, cuando os topáis con una piedra o con un árbol en el Fortnite, por ejemplo, por decir algo, que el nivel de detalle sea el mejor posible. Es decir, el nivel de renderizado, digamos, de ese objeto. Cuanto más bajo sea esto, pues peor se verá el objeto, pero más rendimiento ganaréis. Distancia de visión. Esto prácticamente es la lejanía de vuestra cámara, de vuestra visión en el juego. Esto obviamente también tiene un impacto en el rendimiento, porque cuanto más lejos sea la visión, más tiene que renderizar el ordenador para que el campo sea más amplio. Algo parecido a lo que pasa en Minecraft cuando aumentas los chunks. Cuando subes los chunks es el campo de visión. Estás aumentando el campo de visión y por lo tanto el ordenador pues tiene que trabajar más para renderizar la máxima parte del paisaje para que tú lo puedas ver. Aquí lo mismo, a ver, si no sois profesionales y vuestro PC es una gama baja, que tenéis que optimizar bastante el juego, pues ponedlo en medio como mucho, sino cercano. Sombras, otro de los ajustes que más consume. Esto con que esté en medio bastaría, en medio ya estaría bastante bien. Anti-aliasing, como ya os dije en el vídeo de Nvidia, desactivadlo directamente y ya está. Lo que pasa es que, a ver, si esto depende. Si os lo podéis permitir, activadlo pero en medio, o sea, lo más bajo posible. Lo que, como os comenté, el anti-aliasing es el suavizado de los bordes del juego, digamos. El hecho de que no hayan dientes de sierra en los bordes de estos, que los suaviza, pues de eso se encarga el anti-aliasing. Esto, ya os digo, desactivarlo directamente, o si os lo podéis permitir, pues lo ponéis en medio como mucho y ya está. Texturas, por lo mismo, el nivel de detalle de las texturas del videojuego. Esto, ponedlo en medio y ya os irá bastante bien. Si veis que aún va un poco mal el juego, pues ya lo ponéis en bajo. Pero primero, pues, cambiad otras opciones, como son las sombras y demás, para mejorar el rendimiento del juego, como ya os digo, que es lo que más impacto tiene. Efectos. Los efectos, digamos, que es como las animaciones que haya, digamos, las explosiones que hay. Pues si a la hora de pegar un tiro, pues hay una mini explosión de la pistola o del arma a la hora de pegar ese tiro, ese disparo. Pues el nivel de detalle de ese efecto no tiene mucho impacto en el rendimiento, pero con que lo dejéis en medio o alto incluso, quizá, lo podríais probar. Que no, en medio. En bajo ya me parecía bastante hardcore. Pero bueno, eso ya, como os digo, depende de cada PC. Igual necesitáis ponerlo en bajo porque vuestro PC no aguanta tanto. Post-procesado, que es la novedad de una T. El post-procesado se encarga de, una vez cargado el mapa, como hemos visto antes con la distancia de visión, una vez que se haya cargado, conforme nosotros vamos avanzando en el mapa, que ya se ha cargado, se sigue mejorando la calidad, digamos. Es decir, es como si vosotros veis a lo lejos en la calle un cartel y lo veis, pero conforme os vais acercando vais viéndolo mejor. Pues es prácticamente lo mismo. Esto en cuanto mejor sea, más nivel de detalle tendrá una vez pues paséis por esa parte en la que se está renderizando el mundo. Esto, ponerlo directamente en medio, esto tiene más impacto incluso que los efectos, o más o menos a la par, diría yo. Los efectos igual no tiene tanto peso, pero tiene. Gráficos avanzados. Vamos a empezar directamente con el desenfoque de movimiento. La sincronización vertical no importa, o sea, ya os digo, esto es para la estabilidad de FPS. Si queréis más FPS desactivadlo, pero si tenéis tearing o stuttering, pues lo activáis y ya está. Desenfoque de movimiento. Esto, si podéis dejarlo activado, lo dejáis, pero básicamente el desenfoque de movimiento es, como veis aquí en la cámara, que estoy moviendo la mano y no la veis nítida. O sea, conforme la muevo, hay como un borrón, o hay un movimiento borroso, que no veis muy bien la mano, ¿verdad? Pues ese es el desenfoque de movimiento. Para ello sí que también trabaja el ordenador, aunque no tiene tampoco una gran importancia. Dejadlo activado si podéis, y si veis que no, pues lo desactiváis, pero
primero lo vais a ver raro y segundo, tampoco es que vaya a importar mucho. O sea, el ordenador tampoco es que vaya a ganar mucho más rendimiento por eso. Modo renderizado. Esto sí, Builds sí que tenía razón aquí y ponerlo directamente en rendimiento alfa. Os va a ir mucho mejor. Si veis que podéis, pues lo subís a DirectX 11, pero yo os aconsejo ya de entrada poner rendimiento alfa. Permitir renderizado de subprocesos. Fijaos, aquí por ejemplo dice que esto puede causar problemas y frecuencia de imágenes baja, es decir, bajos FPS, en los ordenadores con hardware menos potentes. Me estoy fijando aquí porque también quiero que vosotros os fijéis en esto, o sea, ya hay algunos juegos, no todos por desgracia, que os explican en qué consiste cada ajuste. Yo simplemente aquí os lo estoy aclarando prácticamente, pero esto lo único que hace es... cuando tienes un ordenador con un procesador con varios núcleos, es decir, de 4 o 6 para arriba, mejor. Si tenéis menos, o sea, si tenéis 4 o menos, no lo activéis, desactivadlo. Lo que hace es mejorar, pues, el renderizado de los objetos, del mapa, de todo. Esto, como digo, si tenéis 4 núcleos solo o menos de procesador, lo desactiváis. Seguimos con la depuración de cuelgues de la GPU. Y esto, como dice, simplemente es para un problema con la GPU. Si sufrís de cuelgues, lo activáis. Pero es que esto tampoco es que vaya a tener un gran impacto en el rendimiento del ordenador. Es más, lo hice aquí también. Como dice aquí, habilitar esta función conlleva un pequeño coste del rendimiento. Solo un pequeño, o sea, apenas. Y luego ya acabamos con Nvidia Reflex de baja latencia, que os aconsejo que lo pongáis en potenciador plus. Si es que tenéis una gráfica Nvidia, claro. Si no, pues pasad directamente de esta opción, desactivadla y ya está, que no va a hacer nada. Eso es todo, tampoco tiene muchos ajustes gráficos este juego. Vámonos a GTA V a continuar con los ajustes gráficos, que este juego sí que tiene muchos ajustes y hay mucho que explicar. Vamos a empezar por el apartado de gráficos, que como sabéis ya GTA V tiene el apartado de gráficos y gráficos avanzados. También voy a dejar claro que no voy a ir repitiendo ajustes, es decir, si aquí aparecen ajustes que ya hemos visto en otros juegos, no los voy a repetir porque si no el vídeo se quedaría súper largo, súper denso y no quiero eso. Voy a ir lo más rápido posible, también explicando lo mejor posible cada ajuste para que lo entendáis. Aquí, por ejemplo, y esto es algo que me gusta muchísimo, es que dependiendo de qué ajuste vayamos a ponerle al juego sin ni siquiera aplicarlo, vamos a ver qué impacto va a tener en la memoria del vídeo. O sea, es decir, qué potencia gráfica va a requerir nuestra GPU que va a tener que darle al juego para que rinda bien. Esto me gusta muchísimo. Vamos a empezar. Ignorar límite sugerido. Esto lo dejéis que no, básicamente por temas de estabilidad del juego. Ponedlo siempre que no. Seguimos con versión DirectX. Lo dejamos en DirectX 10. Nada que decir para utilizar una versión u otra. Y como veis, utilizar la 10 consume un poquito menos, así que dejadlo en DirectX 10. Seguimos con el filtrado FXAA. El filtrado, otra vez, el filtrado anisotrópico. Lo desactiváis directamente, o si lo activáis, pues lo ponéis muy bajo, en por 2. Lo malo es que aquí, en este juego, por ejemplo, ya sí que no tenemos por ninguna parte ninguna explicación de cada ajuste. Pero bueno, por eso hago yo este vídeo, por eso he cogido varios juegos, como por ejemplo después que vendrá el Warzone. Vamos a seguir con la densidad de población, variedad de población y distancia de escalado. Los tres, yo no os aconsejo que lo paséis, o sea, que os paséis de la mitad de estos ajustes. Si podéis un poquito menos mejor, pero si lo queréis subir, que no pase de la mitad. La distancia de escalado es como la distancia de división que hemos visto antes en Fortnite, es prácticamente lo mismo. La variedad y densidad de población, pues se refiere a eso, o sea, la población de GTA V. El tipo de personas que haya, la cantidad de personas que haya. Si cambiamos la densidad, pues habrá menos personas, menos objetos 3D que tendrá que renderizar nuestro ordenador y más potencia que ganaremos. Esto por lo que os digo, dejadlo en la mitad como mucho, si no, un poquito menos. Vamos a seguir con la calidad de las texturas. Aquí tengo que dejar una cosa un poco clara, y es que la calidad se va a ir desglosando. Es decir, por ejemplo, aquí ya vemos, es muy buen ejemplo tengo aquí, calidad de shader y calidad de las sombras. Shader es sombreado, o sea, es decir, prácticamente tiene que ver con las sombras, va de la mano. Así que aquí hay algunos ajustes que tendrán que ir de la mano. Es decir, si ponéis aquí calidad de las sombras normal, shader también tendrá que ir en normal, para que puedan ir bien, para que no hayan, digamos, bueno, no deformaciones, pero sí como diferencias, digamos, en un mismo ajuste de gráfico, como por ejemplo las sombras. Pero bueno, vamos a ver.
Primero empezamos por la calidad de las texturas. Una de las cosas que más consume. Calidad de las texturas, aquí yo os recomiendo que lo pongáis en normal, prácticamente. Y fijaos, chaval, es que por eso me gusta tanto. Fijaos lo que quita. Lo pongo en normal de estar muy alta y me quita 1 giga prácticamente de memoria gráfica. O sea, que me ahorro. Fijaos el impacto que tiene, es enorme. Me flipa esto, esta gráfica. Y lo que hace prácticamente es el nivel de detalle de las texturas, del suelo, de las carreteras, de todo. El nivel de detalle, de la calidad, prácticamente. Calidad de shader. Como os decía, el shader y las sombras podéis también ponerlo en normal. Las sombras también tienen bastante impacto. Como veis aquí, medio giga. Medio giga más 1 giga de esto. Ya tenéis giga y medio que os ahorráis así por la cara. O sea, fijaos lo que podéis hacer. Shader y sombras, calidad media. O sea, normal, perdón, normal. Que depende de cada juego, pues saldrá de una forma u otra. Si no sale en media en algunos juegos, pues lo ponéis en normal. Como os decía, calidad de shader y de las sombras, ese nivel de detalle de las sombras, pues la oscuridad, o sea, la cantidad de oscuro que tenga esa sombra. También los bordes de estas sombras, pues si el borde está como difuso, digamos, o está súper nítido, que lo normal es que esté difuso, pero para ello pues también tendrá que trabajar la gráfica para hacerlo así. En fin, como os digo, calidad de los reflejos. Prácticamente pues el nivel de detalle otra vez de los reflejos, pues cuando nos fijemos en un espejo o delante de un cristal o algo, que nos veamos a nosotros mismos, por ejemplo, o el paisaje, pues que se vea mejor o peor. Los reflejos tampoco es que tengan tanto impacto en el rendimiento. Podéis dejarlo prácticamente en alta. O sea, mirad, fijad que ni siquiera baja de 3 gigas. O sea, en alta podéis dejarlo perfectamente. ¿Que necesitáis bajarlo más? Pues en normal. Pero ya es que veis que la diferencia es muy pequeña. Yo lo voy a dejar en ultra. Calidad del agua. Esto tampoco tiene gran impacto. Prácticamente pues ese es el nivel de realismo que tenga el agua en el juego. Es que ya está, no... Esto igual también, dejadlo en alta. Es que ni siquiera cambia. Fijaos que ni siquiera cambia de muy alta a alta. De alta normal, un poquito, pero menos de 10 megas. O sea, esto podéis dejarlo directamente en alta, si no muy alta, y gocéis de una gran calidad del agua. Calidad de las partículas. Esto es más o menos, bueno, es prácticamente lo mismo que lo que he explicado en Fortnite de los efectos, ¿no? Pues cuando aquí, por ejemplo, explotamos una granada o algo y salen esas partículas de la explosión, pues el nivel de detalle de esas partículas, cómo de bien se ven, cómo de realistas. Esto lo mismo, tampoco tiene mucho impacto en el rendimiento. Podéis dejarlo en alto, si no muy alto. El tope es muy alto, sí. Y seguimos, calidad de la hierba. No sé por qué no me deja tocarlo. ¿Será por alguna calidad de algo o por el DirectX? No sé. Ah, sí, mira, si pongo en DirectX 11 sí que me dejará cambiarlo seguramente. Sí, mira, calidad de la hierba. Calidad de la hierba, como habéis visto, si ponéis el DirectX 10 no os dejará cambiarlo. Si utilizáis al final el DirectX 11, yo lo explico por si acaso igualmente también. Y como es que tampoco hay mucho que explicar aquí. Calidad de la hierba, pues el nivel de detalle de la hierba, ¿no? De realismo que tiene, pues las hojas, las hebras que tengan y todo, pues como de bien se vea. La hierba tampoco es que sea algo súper mega hiper importante en el rendimiento. Podéis dejarlo, el tope es ultra, pues dejadlo en alto o muy alto. O sea, es que tampoco merece la pena bajarlo más. Sombras suaves. Aquí ya, como dije antes, hace un momento, justo, refiriéndome a lo que son los bordes de las sombras, la difusión o difuminación que tengan esos bordes, que es pues, lo mejor, lo más realista, hace trabajar la gráfica pero muy poco. Aquí también, como veis, cuenta con tecnología de Nvidia PCSS para quienes tengan gráfica Nvidia, o también incluso AMD CHS. Utilizad uno de los dos según la gráfica que tengáis, o si queréis ponedlo en suave, pero suave a secas, ni más suave ni la más suave. Ponedlo suave. Esto también tiene un pequeño impacto, no tanto como la calidad de las sombras como tal, pero sí que ponedlo en suave, que con eso os basta. Post-efectos. Esto ya lo he explicado antes, el post-procesado es lo mismo. Intensidad de desenfoque de movimiento. Prácticamente desactivadlo, ya os lo he dicho antes con Fortnite. Efectos de profundidad de campo en el juego. Lo mismo,
Cuanta más profundidad de campo, más tiene que trabajar la gráfica, aunque tampoco tanto. Aquí ya a elección de cada uno, como veis no cambia el ajuste, así que haced lo que queráis. Filtrado anisotrópico, voy a bajar un poco más. Ah, no, tampoco hay mucho más. Vale, filtrado anisotrópico. Otra vez, lo desactiváis y como mucho lo ponéis por 2. Si veis que vuestro PC puede por 4, pero ya está. Lo ponéis en desactivado. Esto también no sé por qué me he parado aquí, si ya lo he explicado antes. En fin, es el... da igual. Oclusión ambiental. La oclusión ambiental, digamos que es como un ray tracing versión alfa, super mega hiper alfa, por así decirlo. Es como si fuese el realismo que otorga la luz natural del sol del videojuego al paisaje. Si lo ponemos alta, pues el nivel de detalle será más que si lo pusiésemos en normal. Y veis que ya tampoco tenga mucho impacto en el rendimiento. O sea, alto, normal o desactivado. Tampoco nos deja mucho rango a la hora de cambiarlo. Pero esto, pues eso, básicamente es como un mini realismo según la luz del sol. Ponedlo en normal si queréis. Ya veis que tampoco no cambia mucho, 3 megas apenas. Yo lo dejaría en alta. Pero bueno, si queréis sacar más memoria, pues ponerlo en normal o desactivarlo directamente. Y el teselado por último. El teselado, digamos que es la calidad de los objetos 3D renderizados. Como por ejemplo antes en Fortnite, pues cuando vemos alguna piedra por ahí, o algún árbol, algún objeto, un coche, que es un objeto 3D renderizado, pues el teselado va a variar el nivel de detalle de ese objeto, el nivel de realismo que tenga, etcétera. Igual que la oclusión ambiental, tampoco es que no varía, apenas. Esto podéis dejarlo en alto o normal. Muy alto tampoco, o sea, si podéis ponerlo. Si no tenéis problemas de FPS que nos quitan ni nada, pues ponedlo muy alto. Pero directamente ponedlo en normal o alto. Entre esos dos valores estará muy bien. Vamos a pasar a gráficos avanzados. No quiero aplicar. Ahí está, vale. Vamos a empezar por sombras alargadas. Y esto ya lo dice todo, o sea, es simplemente el efecto de sombras alargadas. Pues como por ejemplo si el sol está en una posición baja y ahí en la vida real las sombras se alargarían, pues si queréis también ese efecto que le da más realismo al juego, lo activáis. Lo que pasa es que es un efecto de animación que también tiene un impacto en el rendimiento. Tampoco es que tenga mucho, pero en fin, ya me entendéis. Más nivel de detalle, más potencia de GPU, aunque sea mínimamente. Esto yo lo dejaría al principio por probar. Si lo probáis y veis que tal, que lo queréis aún más hardcore la optimización, pues le ponéis que no. Sombras de alta resolución, igual, al igual que la calidad de las sombras y de los shader, pues aquí lo mismo. Si lo ponéis en bajo o lo desactiváis, esto lo desactiváis también. Porque fijaos también aquí que quita casi medio giga. Si lo ponéis en alto o muy alto, pues sí que lo ponéis en que sí. Detalle de gráficos alto al volar. Esto hace referencia, digamos, a cuando, por ejemplo, cogemos un helicóptero o un avión y desde arriba miramos hacia abajo la tierra, el suelo. El nivel de detalle que vemos desde arriba, la tierra. Esto no tenemos un rango, es sí o no. Tampoco es que importe mucho, la verdad. Yo dejaría en que sí, para que no se vea muy feo desde arriba. Pero bueno, esto, como siempre os digo, ir testeando. Seguimos con el escalado de distancia extendida. Y esto básicamente hace lo que os he explicado antes, de que estando en un sitio y a lo lejos veis un cartel, lo podéis ver, pero no muy bien. Al aumentar esto, al mejorarlo, ese cartel, sin vosotros moveros del sitio, lo vais a ver mucho mejor. Pues eso sí que va también a consumir bastante. Consume bastante, fijaos. Prácticamente me quita medio giga. Y si lo subimos, pues ya se irá a los 4, bueno, casi 4. Seguimos con la distancia de sombras alargadas. Y esto, si tenéis las sombras alargadas activadas. Si no, os olvidáis, lo dejáis. Si lo tenéis activado, pues lo que hace la función, que ya como su nombre indica es pues alargar más las sombras. Si queréis sombras más alargadas, dándole más realismo. Aunque tampoco es bueno pasarse, o sea, sombras muy alargadas tampoco es necesario. No os flipéis, o sea, ponedlo a la mitad como mucho o aquí. Y ya veis que tampoco es que tenga, o sea, un impacto insignificante en el rendimiento. No hace falta que le pongáis mucho. Por mejorar el nivel de realismo y detalle, sí, subidlo un poquito. Pero eso, dejadlo a este nivel más o menos.
no subáis más porque tampoco es necesario. Y por último llegamos al modo escalado de resolución. Esto flipad cuando lo cambie, cuánto cambia la memoria de vídeo. Fijaos, o sea, casi el doble poniéndolo al máximo. Esto, no os confundáis, esto no es el DLSS, lo sé porque mi gráfica no es compatible con esa tecnología. El DLSS es compatible con las RTX 2000 y 3000 únicamente, la mía es 1070, con lo cual no es compatible. De ser compatible, imagino, no estoy seguro, pero imagino que me aparecería la opción para activarla o no. Esta es una opción con la que podéis jugar mucho, porque lo que va a hacer es, si por ejemplo tenéis un monitor Full HD y esto lo tenéis desactivado, el videojuego se va a mostrar en esa resolución con la que está configurada. O sea, si tenéis un monitor con resolución Full HD y el juego en gráficos está en Full HD también, en pantalla completa, el juego se va a ejecutar en esa calidad, en Full HD nativa. Pero, si cogemos el modo escalado de resolución y la subimos, le damos, yo que sé, el doble, lo ponemos, bueno, el doble exactamente no se puede, pero por aquí. Imaginaos que es como si tuvieses un monitor Full HD, pero el juego se está ejecutando con una calidad 4K o Full HD Plus. Exactamente no lo sé, pero es por decir algo, es un ejemplo. Si lo subís, el máximo es este, como veis, es que sube bastante. O sea, esto, cuidado con esto, con la resolución, porque flipáis. Si queréis subirlo, cosa que para optimización no sirve, ya lo sé, pero si os lo podéis permitir en vuestro PC, ya esto es como consejo para quienes puedan. Subidlo porque se va a ver muchísimo mejor, manteniendo la relación de aspecto y la resolución del juego en el monitor. Va a aumentar la calidad como si fuese de 4K. O sea, esto, ojito, flipad. Y bueno, ya creo que no hay ningún ajuste más, así que nada, vamos a pasar por el último juego ya, el Warzone, y vamos a explicar todos los ajustes que tenga ya ahí también. Y acabamos con el vídeo. Y ya hemos llegado por último al videojuego Warzone. Vamos a empezar con la pantalla. Aquí, como vemos, ya nos muestra también, al igual que en GTA V, una gráfica en la que, según los ajustes que pongamos, sin ni siquiera aplicarlos, se nos va a mostrar qué cantidad de memoria gráfica va a requerir los ajustes ahora mismo aplicados. Y además aquí también abajo nos va a explicar un poco por encima en qué consiste cada ajuste. Así que es que esto es algo que básicamente es cuestión de darse cuenta, si es que está, y leerlo y saber interpretarlo. Que no está, pues ya buscar un poco por internet y ya está. Pero bueno, vamos a seguir con el vídeo. Vamos a empezar ya por el apartado de la pantalla, sin repetir ningún ajuste. A ver, aquí veo Nvidia Highlights, no. Nvidia Reflex de latencia baja. Esto es lo mismo que en Fortnite. Es básicamente lo mismo. Vale, aquí, detalles y texturas. Calidad de streaming. Ojo con esto, porque esto sí que va a consumir recursos del ordenador y por desgracia no se puede desactivar. Cosa que a mí me gusta más bien poco. ¿Qué vais a hacer streaming de Warzone? Lo dejéis en normal. O si os va algo petado, pues lo bajáis abajo. Que no vais a hacer streaming de Warzone, lo dejáis en bajo. O sea, es que no se puede desactivar, por desgracia. No sé por qué han añadido esta opción sin dar la oportunidad de desactivarla, ¿no? Pero bueno, en fin. Dejadlo en bajo, tanto si no vais a hacer streaming de Warzone como si lo vais a hacer y os va mal, os va a tirones o algo. Que os va bien, pues lo dejáis en normal y ya está. Pero ya veis, la diferencia es pequeña, pero hace una diferencia en el consumo de VRAM. Seguimos con impactos de bala y sprays. Esto, como dice aquí, es el efecto visual de las balas, pues, cuando chocan contra esta puerta, por ejemplo. Si lo activáis, pues se mostrarán. Si no lo activáis, es como si disparaseis a la puerta y la atravesaseis. O sea, no se va a mostrar ese efecto. Obviamente, pues también va a consumir recursos, pero tampoco tantos. O sea, fijaos que lo desactivo y apenas varía esto. O sea, esto lo podéis dejar activado y va a dar ese toque más visual y guay al videojuego. Porque, o sea, básicamente es eso. Un videojuego, además de querer que se ejecute bien, queremos disfrutarlo visualmente. Porque eso es gran parte, tiene gran peso el videojuego sobre la experiencia del usuario, ¿no? Del jugador. Así que hay que tener un poco el balance ahí. Detalles del terreno, no, esto ya lo hemos visto, es el nivel de detalle o sea, la calidad de las texturas, digamos. Streaming de texturas bajo demanda. Esto, si estáis en streaming, ponedlo en no, porque os va a consumir banda ancha y os va a petar el directo. Que no estáis, podéis activarlo. Tampoco veis que varíe mucho aquí el consumo.
Y además aquí también podéis limitarlo a la cantidad que vosotros queráis. Sombras e iluminación, vamos a ver qué tenemos por aquí. Resolución del mapa de sombras, prácticamente lo mismo que hemos visto en GTA V. Esto dependiendo de la memoria RAM que tengáis, no VRAM, sino RAM o VRAM también, porque va a tener un impacto más o menos pequeño. Si tenéis bastante memoria RAM, podéis dejarlo activado. Si veis que vais apurados, desactivadlo, porque si desactivamos los dos, fijaos que nos ha quitado como 300 megas aproximadamente o algo así. Poco más de 300 megas. Ya veis que es poco en VRAM. Si tenéis poca memoria RAM, no lo activéis por nada en el mundo. O sea, si tenéis suficiente RAM, como por ejemplo, yo que sé, 6 u 8 GB de RAM, podéis activarlo. Si tenéis menos, desactivadlo. Iluminación de partículas. Como vemos aquí, pues es, digamos, como el efecto sobre el terreno que hace las partículas, pues por ejemplo en las explosiones. Esto, cuanto más nivel de detalle, pues más se iluminaría y más realista será el terreno, el mapa, sobre ese efecto que se ha producido, mejor dicho. Esto ya veis que no tiene gran... o sea, no cambia mucho en el consumo de la VRAM. Podéis dejarlo en alta directamente, porque para que se vea en bajo y verse así de feo... Como os digo, siempre hay que buscar el equilibrio, siempre hay que buscar entre que el juego funcione bien y disfrutarlo gráficamente. Así que con que lo dejéis en alta es suficiente, o incluso ultra, si veis que vuestro PC lo podría aguantar. Ray Tracing, en mi caso, no lo voy a utilizar porque no tengo una RTX. Oclusión ambiental, ya lo he explicado antes. Reflejos del espacio en pantalla, SSR. Esto es la calidad de reflejos que he explicado antes en GTA V, es prácticamente lo mismo. Efectos de postprocesado. Y otra vez sin T. Igual soy yo que me estoy equivocando y es postprocesado sin T. A lo mejor, no sé. En fin, potencia fílmica. La potencia fílmica, como vemos aquí, es como el granulado, el efecto de grano, de ruido visual del videojuego. Esto le da un toque más cinematográfico, más película. Aquí ya depende de cómo quieras disfrutar el juego, ¿no? Si quieres darle un toque, pues eso, más cinematográfico, podéis activarlo. Incluso podéis variar la cantidad. Si no os importa o queréis desactivarlo, pues lo desactiváis sin problema. Ya veis que tampoco es que tenga mucho que ver con el rendimiento. Yo lo dejo activado, que le da un toque así más chulo, ¿no? Más profesional. Anti-aliasing, no. Profundidad de campo, desenfoque de movimiento, no. Desenfoque de movimiento del arma. Ah, vale, aquí se desglosa en del mundo y del arma. Aquí ya depende, o sea, aquí podéis desenfocar el movimiento del mundo y no del arma. O sea, aquí ya depende de cada uno. Si queréis controlar exactamente el movimiento del arma, lo desactiváis. Y del mundo, pues a ver, le da más realismo el desenfoque de movimiento, obviamente. Pero, pues si tenéis a un enemigo cogido en concreto, sabéis dónde está y no queréis que al moveros, pues como que el desenfoque os desoriente o algo, pues podéis desactivarlo. Tampoco es que vaya a consumir mucho más, o sea, esto ya depende de cada uno a gustos colores. Grano de película, igual que antes, prácticamente lo mismo. Como dice aquí, ajusta la cantidad de desenfoque temporal a costa de la estabilidad de la imagen. Es decir, si tenéis el anti-aliasing activado, esto lo podéis ir variando, pero como os aconsejo que no lo activéis, pues esto tampoco va a tener mucha importancia, la verdad. Eso sí, todo, chicos, todos los ajustes posibles gráficos de los videojuegos explicados en este mismo vídeo. Espero que lo hayáis entendido todo. Ya sé que he ido bastante rápido porque tampoco quería hacer un vídeo súper largo y muy denso. He intentado ir lo más rápido posible, a la par que las cosas pues quedasen bien explicadas. Pero si os ha quedado alguna duda, pues dejadla aquí abajo en los comentarios, yo os las resolveré encantado. Y para dejaros claro que ya me estoy viendo venir algunos, estos ajustes se aplican al igual que a todos los videojuegos. O sea, en todos los videojuegos, siempre que aparezca un ajuste, hace referencia a eso y poned más o menos los valores que os he aconsejado en este vídeo. Es prácticamente lo mismo. Lo mismo en Valorant, lo mismo en cualquier otro videojuego que tengáis. Y antes de poneros a investigar o lo que sea, fijaos si en el videojuego, como ha pasado aquí, o en Fortnite, hay abajo una pequeña explicación. Si a pesar de haberla leído no la habéis entendido, pues ya buscad información en internet o preguntadme a mí en mi Instagram como siempre y os ayudaré siempre que pueda. Así que nada, dicho esto, espero que os haya gustado mucho este vídeo. Si es, dadle un fuerte like ahí abajo. Y nada, ahora lo que podéis hacer es clicar aquí para suscribiros al canal por si aún no lo habéis hecho, que me parecía bastante fuerte, o sea, no me esperaba esto de vosotros, la verdad. Y luego también podéis clicar aquí para ver un vídeo que quizá no hayáis visto del canal y que puede que os ayude, os aporte más información sobre videojuegos, informática, optimización, de todo.
Dicho esto, me despido. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!